poco de retraso vamos a comenzar las 7ª jornadas pictóricas, como se dice en la pantalla, y empezaremos por el capítulo de los agradecimientos, yo creo. En primer lugar, agradecer la presencia del señor alcalde, el concejal de Cultura, que nos facilitan este local y el vestíbulo del Teatro Regio cuando hacemos la exposición de las fiestas de mayo y la exposición simultánea. También nos facilitan los locales de la Casa de la Cultura, de modo que, en primer lugar, este agradecimiento. En segundo lugar, agradecer a todas las personas que nos acompañan hoy su presencia, lo que demuestra el interés por la pintura y por las cosas que hacemos en estas jornadas. Y también, como agradecimiento, les pediría un pequeño aplauso por nuestro fundador, Sergio Sarrión, que desafortunadamente nos abandonó el 21 del mes pasado. Él fue, aparte de su talento como pintor y sus dotes para expresar su talento en los cuadros, el que nos aglutinó, porque todos los pintores de Almansa pintábamos cuando queríamos y a nuestra manera, pero no teníamos organizado esta asociación y él sirvió como aglutinador de todos nosotros. Así que, antes de empezar, pido para él un pequeño aplauso. Se me hace un poco penoso mirar las primeras filas, que era donde él siempre se sentaba, y con su presencia atendía a las explicaciones de los ponentes. En segundo lugar, les tengo que presentar y decir que para nosotros es un lujo y un honor que esté con nosotros José Manuel Guillén Ramón, que es doctor en Bellas Artes y catedrático de litografía y grabado en la Politécnica de Valencia. Ha sido profesor de muchos alumnos almanseños que, después de haber estudiado en el Instituto de Enseñanza Artística, que es el Herminio Almendros de Almansa, se han trasladado a Valencia para seguir su carrera de Bellas Artes. Uno de ellos está aquí y también hay que agradecerle que haya montado su tienda, es Norberto Legidos, que fue alumno de José Manuel, perdón. Entonces, nada, lo mejor para hablar de él es ver lo que nos hace y lo que nos demuestra en su ponencia. Y también decirles que tenemos 2 magníficas exposiciones en nuestra Casa de Cultura, una de él, que ha coincidido su presencia aquí para explicarnos su obra y también nos ha traído parte de su obra en la exposición que hay en la Casa de Cultura. Y otra la nuestra, la de los pintores almanseños, que siempre nos unimos con un tema para la exposición de marzo y presentamos nuestras creaciones para todo el público que nos visita. Y agradecemos, por tanto, la presencia de personas que no son de nuestra localidad. De modo que creo que le paso la palabra al señor alcalde y que continúe él. Bueno, pues dentro de los agradecimientos también vamos a darle las gracias a Bernardo, que además colabora todos los años con la cuestión técnica y que, bueno, pues es un incondicional de estas jornadas pictóricas. En las jornadas pictóricas, yo creo que desde hace ya unos años, 7 ya en concreto, que se vienen realizando y que ha servido pues para acercar a los pintores almanseños, a los artistas, bueno, y a la ciudadanía en general, a grandes maestros. Es cierto que estas jornadas pictóricas no tendrían sentido si no se trajeran a personajes de referencia. Todos los que han pasado por estas jornadas pictóricas han tenido una forma de trasladar sus conocimientos, de trasladar sus técnicas a todos los pintores almanseños. Al final, la pintura se trata mucho también de ver y de compartir. Uno aprende cuando está en contacto con otros artistas, uno aprende mucho en la universidad y por eso José Manuel, pues desde luego es un privilegiado porque además de ser catedrático, está en contacto directo con la fuente de esa efervescencia de la juventud, esas ganas de improvisar, de sacar cosas adelante, que además es una temática muy importante siempre en las facultades de Bellas Artes, hacer que la gente exprese lo que tiene y no que copie a otros también. Es decir, un buen pintor efectivamente tiene que tener técnica, pero también tiene que saber mostrarse como es él. Y eso, pues, desde luego se consigue mucho con estas jornadas pictóricas, aprendiendo técnica, aprendiendo otras cosas que se hacen por otros artistas y luego, pues, cada uno haciéndolo a su manera.
Yo agradecer a la Asociación Sergio Sarrión pues la disposición que tiene siempre con estas jornadas, con todas las exposiciones que realiza a lo largo del año, y tener un recuerdo pues muy cariñoso a Sergio, que tristemente pues falleció hace pocos días y que desde luego pues ha sido un referente y un maestro de maestros. Ha sido una persona que por su academia pues ha pasado muchísimos artistas almanseños, pintores también, pero también se ha dedicado también mucho al dibujo, y yo recuerdo muchos estudiantes incluso de arquitectura, pintores aficionados, pintores que ahora se dedican a ello profesionalmente, pues que han pasado por sus aulas, y desde luego ha sido, como decía antes, un maestro de maestros. José Manuel, yo poco más tengo que decir y dejarte este espacio y este público pues para que nos traslades tus inquietudes y tus técnicas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. Muchas gracias a todos. Yo creo que muchas gracias a todos por la asistencia. Tengo que agradecer a la Asociación Sergio Sarrión y esta charla que voy a tener hoy con ustedes y esta demostración de mi proceso de pictórico, pues va en homenaje a Sergio Sarrión, alguien que ha sabido motivar, ha sabido crear aquí un foco de artistas apasionados por la pintura. Yo, en los contactos que he tenido con los miembros de la asociación ayer y hoy, me encuentro con gente que vive con pasión la pintura. Y eso, para alguien que se ha dedicado a la enseñanza bastantes años, este es mi último año ya como profesor, pues es algo que a mí me atrae. Ha dicho el señor alcalde que esa capacidad para motivar y ese aprender de los alumnos es lo que hace pues, que estemos aquí. Yo, por ejemplo, he disfrutado mucho todos estos años y espero que hoy mis alumnos o los asistentes a esta charla y a esta demostración, pues que también se motiven y disfruten. Agradecer a la asociación, agradecer al ayuntamiento, a quien me puso en contacto con Almansa, mi amigo Pepe Mejías, y bien, la charla que hoy voy a comentar va muy acorde con lo que vamos a hacer después, porque lo que van a ver es mi proceso de pintura, cómo me planifico, cómo me organizo yo un cuadro. Va a ser una cosa rápida, pero uno de los aspectos... Bien, yo creo que ya me podría dedicar a... O lo hacemos aquí en un grupo. Sí. Sí. Bien, no sé... El hecho artístico y la idea de proceso es el título de esta charla que precede a la demostración que después realizaré. La idea de proceso es algo consustancial al ser humano. Los primeros hombres, en la evolución humana, ha seguido un proceso de conocimiento, de aprendizaje continuo, y eso para mí es algo muy atractivo. Planteo la práctica artística bajo esa idea para mí interesantísima, que es el proceso. El proceso visto como una especie de viaje, un viaje en el que uno encuentra caminos a lo largo de ese viaje, bifurcaciones, tiene que decidir, tiene que arriesgar, tiene que buscar la vía más útil para llegar a un final, pero muchas veces ese destino, ese final, no es lo más interesante. Es más interesante el mismo hecho de viajar, ese proceso, que la meta de ese viaje. Eso lo hemos podido comprobar en muchos de nuestros viajes. Todo aquello que acontece
en ese transcurso, en ese devenir, en ese proceso, el tiempo que es un factor importantísimo, el tiempo de la realización de una obra pictórica. Yo me dedico como profesor a clases de litografía y de grabado. He encontrado en la obra gráfica, en la litografía, una manera de trabajar, un medio de creación con un carácter muy particular, en el que esa idea de proceso se encuentra muy presente y se hace muy evidente. Es fácil mostrar pues, las distintas fases de ese acto creativo, cómo se genera una obra, cómo evoluciona, cómo se transforma y cómo llega a un final. Algo de eso, sobre eso va a ir un poco esta charla y a mis alumnos, siempre a Norberto, por ejemplo, en el primer día de clase, en la presentación les hacía una presentación parecida a esta y la primera imagen que les proyectaba y les hacía una pregunta. Yo como profesor de grabado les hablaba en mis primeras clases de la imagen impresa, las primeras imágenes impresas y les preguntaba si sabían cuál era la primera imagen impresa realizada por el ser humano. Había muchas contestaciones y yo a continuación les mostraba, pues, a ver, esta imagen, la imagen de una huella fosilizada de un ser humano. Bueno, esto es lo que ha quedado en Tanzania, creo que se encuentran huellas fósiles de los primeros seres humanos que poblaron la Tierra y esto indica, es para mí el inicio de la evolución humana. Quizás los primeros pobladores de la Tierra, al observar su propia huella sobre el barro húmedo, sobre la arena de la playa, tomaron constancia de que estaban sobre la Tierra, de que existían, de que eran algo, e intentaron reproducir, dejar evidencia de ese estar ahí, y como hace este aborigen australiano, pues en estas tribus primitivas todavía hoy, pues de una forma muy parecida, pues dejaban su huella en la pared de esas cavernas o esas paredes rocosas. Esto sería, en cierto modo, un antecedente de lo que es hoy la serigrafía y el estarcido. Es curioso que alrededor de todo el mundo, en Indonesia, en la Patagonia Argentina, en el norte de España, posiblemente en algunas de estas paredes cerca de Almansa, donde se han encontrado pinturas rupestres, se encuentran, es un gesto que los primeros humanos intentaron realizar, una manera de comunicar a los otros ese dominio sobre las cosas o sobre los animales, ese estar ahí. Y para mí este es el origen del arte o de la imagen impresa. Es curiosa la historia de Cora y el mito del origen de la pintura. Mañana es 8 de marzo, Día de la Mujer, y se atribuye el origen de la pintura. Plinio el Viejo se le atribuye a Cora, una mujer corintia que, su amado pues tenía que ir de viaje, a un viaje a países lejanos, a la guerra, y ella, para tener en la memoria a su ser amado, intenta realizar la silueta de su retrato en la pared, pues con un carboncillo. Y bueno, esta imagen ha sido representada por pintores de diferentes generaciones. Simboliza, es una leyenda bonita sobre el origen de la pintura. En ella, bueno, la pintura relacionada con la memoria, con el conservar, con el reflejar aquello que se quiere o que se quiere transmitir. Vamos a ver qué viene a continuación.
Sí. A mí me interesa conocer, he dicho antes, bajo esta idea de proceso con la que entiendo yo el hecho artístico y planteo dentro de mis clases de grabado de litografía esa idea, intento que los alumnos reflexionen sobre esa idea. Me interesa conocer cómo artistas, en este caso cómo Matisse, realizó sus composiciones, sus pinturas, sus dibujos, sus grabados. Son artistas que son interdisciplinares. No sé si han podido ver la exposición que ayer se inauguró aquí en la Casa de Cultura, pero yo también, como muchos artistas contemporáneos, soy interdisciplinar. Soy profesor de grabado y de litografía, mi práctica profesional está más centrada en ese ámbito, pero me gusta mucho la escultura, la tridimensionalidad. Hay cosas que necesitan esa tridimensionalidad. Me gusta mucho la pintura. Hoy vamos a pintar aquí. Y muchos artistas trabajan en diferentes disciplinas. Lo que te pide el cuerpo es lo que haces en ese momento e intentas comunicar de la mejor manera posible. Ese es el arte también, esa idea de comunicación. En ese proceso que conlleva el hecho artístico, pues la idea del tiempo, de la memoria, la técnica, los elementos que acompañan en todo ese proceso hacen que el resultado final forme parte de un equilibrio de diferentes elementos que tienen que estar muy bien cohesionados, muy bien relacionados. Una buena idea inicial puede fallar en ese resultado final si todos los elementos que participan en ese proceso no se relacionan, no hay sintonía entre ellos. Y esas cuestiones son las que yo quiero transmitir en esta charla y quiero transmitirles a mis alumnos también cuando les hablo sobre la idea de proceso. En este caso, Matisse, hay algunos artistas que también las atrae esta idea y quieren reflejar pues el tiempo que transcurre en la creación de sus obras o cómo ellos van elaborando esa síntesis o esa esencia que será el final. En este caso, Matisse, bueno, trabajaba mucho con modelos, con sus modelos posaban además muy cerca de él. Él quería sentir cerca sus cuerpos y analizaba la figura desde diferentes puntos de vista, intentaba pues ajustar la composición, ajustar la iluminación, ver cómo funcionaban las herramientas, qué registros dejaban el carboncillo, los diferentes materiales que utilizaba y no los arrepentimientos, las líneas falsas, las líneas no las borraba del todo, las dejaba evidentes porque él quería transmitir esa sensación de vida y el tiempo, sobre todo. El claroscuro le interesaba dominarlo a base de un sinfín de dibujos. Esta serie de dibujos permite ver diferentes etapas de ese proceso. El resultado final de esta serie de obras, el trabajar por series es algo muy interesante, Desnudo en la silla amarilla de 1936, el resultado final sería ese grabado ya de línea sintética, que es como el resumen, la esencia de todo ese estudio. Había conocido ya el modelo y había asimilado, había captado la forma para después expresarla de una forma ya casi muy intuitiva y donde ya todo estaba conocido. Entiendo yo la práctica artística como un proceso de conocimiento. Y me gustaría leer unas palabras de Hokusai, un artista japonés de la estampa japonesa. Le llamaban el loco del dibujo. Se pasó la vida dibujando. Algunos, los jóvenes, lo conocen porque dicen que es el origen del manga. Sus dibujos, él hizo cantidad de cuadernos de dibujos, de animales, de la gente que pasaba por la calle. Todo el día estaba dibujando. Y os voy a leer unas palabras suyas que encontré.
A la edad de 75 años escribía: desde la edad de los 6 años tenía yo la manía de dibujar las formas de los objetos. Hacia la edad de los 50 he publicado una infinidad de dibujos, pero estoy descontento de todo lo que he producido antes de la edad de los 73 años, cuando he comprendido poco a poco la forma y la naturaleza de los pájaros, los peces, las plantas. Por consiguiente, a la edad de 80 años llegaré al fondo de las cosas. A los 100 habré llegado decididamente a una etapa superior, indefinible. Y a la edad de los 110 años, ya se trate de un punto, de una línea, todo será viviente en mi obra. Pido a los que vivan tanto tiempo como yo que observen si cumplo mi palabra. Es un proceso de aprendizaje continuo, esa pasión por querer conocer, por querer mostrar, y esa curiosidad que no se debe perder nunca, es lo que nos mantiene vivos y lo que inspiraba a Hokusai en ese momento a realizar sus trabajos. Vamos a seguir proyectando algunas. Otro proceso. En la pintura es difícil, si no hacemos algo parecido a lo que hizo aquí, a ver, Eta Kohn, una fotógrafa amiga de Matisse, que fotografiaba las diferentes fases o diferentes etapas o diferentes cuadros que hizo sobre este desnudo reclinado. Si antes había hecho dibujos Matisse en aquella otra serie, aquí eran lienzos en los que iba depurando esa composición, estudiando las gamas de color, hasta llegar, quizás ese que vemos ahí a color en grande, sería el último estado de esa serie de pinturas que después ha sido utilizado por otros artistas. Muchos artistas, veremos, se va a hacer, no voy a poder mostrar algunas cosas, pero Picasso, por ejemplo, Matisse, Rembrandt y muchos artistas han utilizado artistas anteriores como referencia, han utilizado la paráfrasis, el diálogo con otros artistas para, como una especie de reto con su pintura, de mostrarse con ellos. Bueno, lo digo esto porque hay unas esculturas de Manolo Valdés y algunas pinturas basadas en estas, precisamente en este cuadro de Matisse. Y otro artista neoplasticista holandés, Mondrian. Todos conocemos esas composiciones, pero Mondrian en el 1917 empezó sus esquemas estos de síntesis y de asimilación de la forma, pues, por ejemplo, esto muestra muy bien su proceso de abstracción. Ese árbol rojo que vemos arriba a la izquierda es el que inicia una serie de composiciones pictóricas, dibujos sobre papel, carboncillo en diferentes medios, hasta ir conociendo, depurando la forma y llegar a la esencia, a lo más mínimo, líneas ortogonales, verticales, horizontales, colores primarios, azul, rojo, amarillo, para esas composiciones tan conocidas que nosotros tenemos de él. Otro artista holandés, también neoplasticista, Theo van Doesburg, en ese proceso de buscar la esencia, también son artistas estos a los que les atrae ese mostrar su proceso creativo. Y lo hacen, en este caso ellos y otros, a mí como artista, si hubiera conocido su estudio, hubiera buscado sus dibujos previos a esta realización final, esta composición abstracta, pero que parte de esa depuración de formas, de conocer la distribución de masas, de estudio de color, hasta llegar a esa esencia. A mí me atrae mucho y creo que a muchos artistas nos atrae pues el conocer, pues lo que decía antes, cómo se genera, cómo evoluciona y cómo se llega a un resultado final. El Guernica de Picasso. Si alguno de vosotros, si alguno de ustedes van al Reina Sofía en Madrid, podrán ver en una gran sala esta enorme pintura, magnífica pintura que realizó en 1937. Una sala al lado donde se muestra el Guernica,
muestra la cantidad, los cientos de dibujos que hizo previos para conocer los elementos que quería él colocar en esa pintura dramática, esos elementos, el caballo, el toro, la mujer llorando, bueno, todos esos elementos eran estudiados, a base de cantidad de bocetos. Es una manera de conocer cómo ese fabuloso cuadro fue elaborado. Una cosa que tiene la pintura es que las diferentes etapas de su proceso de creación quedan ocultas por la propia pintura. Uno va pintando y tapando muchas veces. Necesitaríamos equipos de rayos X para conocer, eso lo hacen los restauradores muchas veces, para conocer los cuadros que hay dentro de algunos cuadros de Leonardo da Vinci o de algunos artistas del Renacimiento, por ejemplo. En este caso, en esta pintura de Picasso, sí que Dora Maar, una de sus amantes, fotógrafa, pues sí que se dedicó a fotografiar diferentes etapas de la evolución de ese cuadro en su estudio. Allí vemos a la derecha Picasso subido a una escalera. Podemos comprobar las dimensiones enormes del cuadro, y aquí diferentes etapas desde la composición inicial, las primeras líneas que sitúan los elementos en el cuadro, y cómo poco a poco va aquello reelaborándose y llegando a ese resultado final. Es una manera esta, la de la fotografía, la que permitía pues captar ese proceso creativo, ese proceso de elaboración de la obra. Pero Picasso, que sí que le interesaba mostrar, él decía, me interesaría mostrar todos los cuadros que hay dentro de un cuadro. Pues con Clouzot, un realizador francés, un realizador de cine francés, intentaron mostrar ese proceso creativo a través de una película que yo recomiendo que puedan ver. Es del año 56, Le Mystère Picasso, una película donde Clouzot, el que vemos allí a la derecha, detrás de la cámara, se coloca frente a Picasso. Picasso está ahí, un bastidor, algo parecido a esto, más grande, pero en lugar de tela, un papel translúcido, y él con unos rotuladores que habían aparecido los primeros rotuladores al alcohol, unas pinturas que al dibujar sobre ese papel, pues empapaban el papel y transparentaban. La cámara captaba cómo iban apareciendo esas pinturas en el otro lado del papel. No veíamos al actuante, no veíamos a Picasso, la cámara solamente veía cómo iba apareciendo esa imagen, cómo iba elaborándose, cómo iba transformándose, como los arrepentimientos, como aquello iba para adelante, para atrás. Y es interesantísimo ver ese film. Creo que ahora con Internet, desde YouTube, se puede descargar y está muy bien. Clouzot y Picasso idearon pues mostrar ese proceso creativo en una primera fase, colocando la cámara al otro lado del lienzo, y en una segunda hizo muchos cuadros en esa película para mostrar su proceso creativo. En una parte de la película, la cámara, en lugar de ponerse al otro lado del lienzo, se coloca detrás de Picasso y, como si fuera una animación, va sacando foto a foto de lo que va sucediendo, o va registrando también todo ese proceso en la película de cómo Picasso va pintando, va borrando, va añadiendo cosas o va quitando. Y hay una de las obras que realizó en la película, que aparecen en Le Mystère Picasso, es, creo, a ver si es esta que aparece, la playa de la Garube, una playa. Bueno, él estaba pues en esa zona de Francia, en la Costa Azul, y en esa playa que él visitaba, pues es la que sirve de referencia para realizar esta obra. Son fotos en blanco y negro. Ahora veremos un poquito el proceso de realización de esa pintura. Bueno, veis que utilizo bastante a Picasso,
sobre todo porque en su obra gráfica a mí me ha interesado mucho. Si aquí vemos a través de esta película, estos son fotogramas de esa película, en la película podemos ver toda esa realización en movimiento, pero en su obra gráfica muestra mucho mejor ese proceso creativo. Lo veremos después un poquito más adelante. Bueno, fijaos, esta serie de viñetas describen, pues son como pruebas de estado de ese desarrollo de esa película. Él empezó en esa tela grande que habéis visto antes, distribuyendo el espacio, unas líneas que compartimentan en la superficie, colocan en un círculo un personaje que será un esquiador que va detrás de una canoa en esa playa. Hay como una especie de pueblo a la izquierda, el pueblo que estaba situado cerca de esa playa, una chica en bikini con sombrero, unos personajes en un chiringuito de playa. Bueno, aquello va elaborándose, van apareciendo personajes como si fuera una película de animación, van apareciendo y desapareciendo. Ese pueblo que en algunos momentos está como bastante bien elaborado, de colores muy, pues lo borra y lo transforma. El personaje es esa chica con bikini y sombrero, desaparece, aparece otra parece con un galán, están abrazándose y aparece un personaje en otra fase de la pintura en el centro como una especie de sol. Y otro personaje a la derecha del todo, en la etapa final, pues podemos ver pues lo vivo que es para Picasso. El mostrar ese proceso nos permite adivinar un poco su manera de crear. Hay otra película que describe pues el proceso pictórico lento de Antonio López. No sé si han podido ver El sol del membrillo. Víctor Erice con Antonio López también quisieron mostrar su proceso creativo. Es una película lenta, para los que no están metidos en la práctica artística a veces es un poco pesada porque Antonio López es muy lento pintando. Él en el patio de su estudio pues tenía un membrillo, un árbol de membrillos, y con Víctor Erice deciden mostrar el proceso creativo lento de Antonio López, de análisis, realiza un montaje, hace señales incluso en las frutas. En la película vemos como en ese transcurso los membrillos van hasta pudriéndose pero quedan reflejadas en la película incluso las conversaciones que él tiene con sus amigos, sus compañeros de pintura, su mujer tristemente fallecida hace poco, y cosas alrededor de ese proceso creativo que también intervienen. El tiempo, ese tiempo que transcurre, que es importante, hace que nuestra memoria vaya desarrollando ideas. Hasta el frío que pueda hacer alrededor o el calor hace que la idea original vaya transformándose. Y eso a mí me atrae. El tiempo que transcurre en un proceso de creación, en el grabado, en la litografía, es diferente al de la pintura, es más lento. Y quizás eso no va en detrimento de esa manera de crear, sino que es otra manera de reflexionar o de entender las cosas. Vamos a ver. Es interesantísimo dentro del grabado ver cómo algunos grabadores, algunos artistas muestran la libertad con la que trabajan, y esa idea de proceso queda reflejada en las pruebas de estado. En Rembrandt, el fabuloso Rembrandt, los grabados y sus pinturas son magníficos. Pues en este grabado muy conocido, Las Tres Cruces, pues hay diferentes etapas en su realización. Y vemos, bueno, realizar un grabado al aguafuerte, como realizó Rembrandt aquí, pues supone una plancha de cobre barnizada con barniz protector, de los ácidos que utilizará para después atacar el metal en esas líneas que él ha rayado sobre el barniz. Pues esas incisiones que quedan en la plancha son las que después recogen tinta y transmiten al papel
esas imágenes. Pues bien, eso él realiza un primer estado con un dibujo magnífico. Este es uno, no sé si es el primer, sí, creo que es el primer estado, este que vemos a la izquierda. Lo entinta, lo estampa sobre papel y en un tercer estado, cuarto, vemos como con la misma plancha ha eliminado pues personajes de esa primera escena, ha cambiado la iluminación, la escenografía, bueno, con una libertad similar a la que él utilizaba en sus dibujos o en sus pinturas, trabaja aquí en el grabado. En el grabado cambiar cosas supone rascar en la superficie o bruñir y es más dificultoso, pero él utilizaba el claroscuro de una manera fabulosa y bueno, y la distribución de esa escenografía, pues es muy interesante ver cómo va cambiando y las diferentes etapas de ese proceso quedan registradas en la obra gráfica, en el grabado, se llaman pruebas de estado, quedan impresas en papel. Un grabador, un litógrafo, realiza una prueba del primer dibujo, lo entinta, lo estampa y después puede barnizar la plancha otra vez para seguir dibujando, transformando o perfeccionando aquella imagen. Y es un proceso de trabajo muy habitual, el de las pruebas de estado, y eso es bueno para poder analizar ese acto creativo, el cómo esa imagen, esa serie de pruebas permiten. Es interesante ver una de las estampas de esos momentos, pero es mucho más interesante ver toda la serie, todo el desarrollo, todo cómo va transformándose, cómo piensa Rembrandt a través de estas pruebas. Aquí podemos ver más fácilmente quizás esa idea de lo que son las pruebas de estado. En este grabado de Van Dyck, otro artista, pintor y grabador, pues veis, ahí arriba vemos un dibujo, el retrato de un personaje, Jan de Bael. Él lo dibujó, lo grabó en la plancha con aguafuerte. Veis que la imagen está invertida porque en el grabado de la imagen pues es especular, bueno, se invierte cuando estampa en el papel. Él realiza una primera prueba de estado con el dibujo de línea, con el personaje, pero después él mismo o auxiliares de su taller de grabado grababan los fondos o las vestiduras, las elaboraban, completaban aquello, bueno, y las diferentes etapas iban quedando reflejadas en el papel de esta forma. También Rembrandt, otra de ese acto creativo, en este caso ya estamos metidos en la obra gráfica, en el grabado. Hemos hablado del tiempo, de la memoria, del reflexionar o del utilizar la obra de otros artistas para dialogar con ellas y para realizar otra serie de trabajos que se comunican con esos otros trabajos, con esos otros artistas. Vemos, por ejemplo, allí arriba a la derecha, una obra Júpiter y Antíope, un grabado, un aguafuerte y punta seca de Rembrandt, magnífico, con sus claroscuros tan particulares. Ese aguafuerte está inspirado en otro grabado de Carracci, que también Júpiter y Antíope, y Picasso al mismo tiempo dialoga siglos más tarde con esta otra obra, Fauno descubriendo a una mujer dormida. Vemos cómo progresivamente los personajes van cambiando de posición porque, bueno, ese efecto especular del grabado. Si Rembrandt había utilizado el aguafuerte y la punta seca, trabajos de línea que a través de la línea conseguía esos efectos de claroscuro. Picasso, en este magnífico aguafuerte y aguatinta, utiliza el aguatinta, para conseguir esos efectos de luz y sombra transparente. Intentaba buscar esa transparencia que había conseguido Rembrandt en sus aguafuertes. Bueno, yo soy profesor de litografía y voy a mostrar una serie de litografías y también utilizando a Picasso como ejemplo. La litografía es un medio que tiene un poco más de 200 años. En estos poco más de 200 años ha evolucionado enormemente, tanto a nivel industrial, pues el catálogo o el folleto que estará impreso posiblemente en litográfica, en offset. El offset es un derivado de la litografía,
pero muchos artistas han podido ver en este medio una manera de trabajar con completa libertad, le permite la litografía una libertad grande, se acerca a la manera de trabajar del pintor o del dibujante. Uno dibuja o pinta con materiales grasos sobre una superficie de piedra o de plancha y puede sacar pruebas, multiplicar ese trabajo y comunicarse con los demás, bueno, difundirlo. Y esa es una de las ventajas que ofrece la obra gráfica. Picasso le interesaba la obra gráfica mucho, muchos de sus trabajos son realizados en obra gráfica. Él hizo mucha pintura, hizo escultura. Muchas de sus pinturas parten de grabados y al contrario, grabados que parten de sus pinturas. Él era interdisciplinar y trabajaba indistintamente en un medio y otro. Vamos a ver una serie de... Hay varias series de Picasso que a mí me atraen mucho por esa libertad. Permiten mostrar la versatilidad de los medios, el grabado y la litografía para él, y permiten mostrar eso que yo comentaba antes, el cómo una obra se genera, cómo esa especie de juego es mostrada a través de las diferentes pruebas. Y como un ejemplo, síntesis de lo que quiero yo decir, está esta serie del toro. Picasso estuvo muy relacionado con la tauromaquia, el Minotauro, habréis conocido cuadros de Picasso que tienen que ver con eso, y en grabado muchísimo. Él, yo creo que se mostraba como un torero. Le interesaba para él, una pintura era un reto, que era como el que tiene el torero cuando sale a la plaza y tiene que enfrentarse al toro. Vamos a ver en la serie de litografías sobre este tema, el toro, un trabajo que realizó él en 1945, nada más acabada la Segunda Guerra Mundial. En París existía un taller, el taller Mourlot. Muchos artistas de las vanguardias acudieron al taller de Mourlot a hacer sus trabajos. Picasso, uno de ellos, se encontraba muy a gustos ahí. Este toro que realizó sobre piedra es un toro, es el que inicia una serie de 11 estampas, 11 variaciones en las que la misma piedra permite dibujar, transformar, dejar cada etapa de ese trabajo en una serie de estampas que describen muy bien ese proceso en este caso de síntesis. Vais a ver cómo llega al final. El primer toro, en diciembre de 1945, el 5 de diciembre, es cuando empieza a realizar como un apunte del natural, con aguadas, con tintas litográficas, como si trabajara con acuarela, con guacho, con óleos, con óleo negro sobre una tela, en este caso sobre una piedra litográfica, como un dibujo muy naturalista. Continúa en un segundo estado, borrando parte de esa composición inicial, se aprecian en el fondo esas manchas, son parte del dibujo anterior, pero ese toro lo va convirtiendo en un toro más monstruoso, una cabeza enorme. Trabaja ahora con aguadas de tinta, con plumilla también en algunos detalles, con lápices, barras, una mezcla de una técnica mixta, y va transformando ese toro como embruteciéndolo. En el tercer estado, cada estado conllevaba una serie de estampaciones que él quería mostrar, lo que había comentado antes, todos los cuadros que hay en un cuadro, todas las obras, o cómo podía jugar con la imagen, y esto se lo permitía mucho. Este toro ya utiliza el rascador para conseguir líneas claras, esas líneas blancas, plumilla para algunos detalles del dibujo, y transforma ese animal en un toro, un poco una cabeza monstruosa. Quizás se puede hacer un símil con ese torero que sale a la plaza y se encuentra con ese toro que sale del burladero, cuando sale bufando y que causa espanto. Pues este sería ese toro que sale a la plaza y al que se va a enfrentar Picasso. Fijaos, esta imagen la habréis visto a lo mejor alguna vez, el rinoceronte de Durero, un grabador mucho anterior a Picasso, del siglo XVI, magnífico también, y hay una imagen muy emblemática que es este rinoceronte. Picasso quizás
conocía este grabado o esta imagen, seguro. Conocerla seguro que la conocía, pero cuando estaba elaborando ese toro podía tenerla presente o podía tenerla en la memoria. Si nos fijamos en la distribución del carácter monstruoso del animal, en una composición y en la otra son muy similares. Ese espacio, cómo se rellena esa masa del animal, pues es muy similar en las dos composiciones. Y es curioso cómo la memoria, en ese tiempo que transcurre mientras va realizando el toro, en un momento dado se acuerda del rinoceronte de Durero. No hacía todas las pruebas Picasso el mismo día. Un día hacía ese primer dibujo, hacía unas pruebas, a los 3 días volvía a la piedra, redibujaba, quitaba, ponía, y esa serie litográfica que empezó el 5 de diciembre, pues acabó en enero, después de, imaginaos, las Navidades, después en enero, a finales de enero, acabó la serie. El cuarto estado, ¿veis? Ese toro monstruoso ahora es trabajado casi como si lo trabajara un carnicero, compartimentándolo por zonas, ya se va transformando en una imagen mucho más contrastada, negros y blancos, líneas blancas que distribuyen el espacio, parecen casi pues, los diferentes cortes de carne que puede tener ese toro en la carnicería. La cabeza es transformada. El quinto estado, esa cabeza que habíamos visto antes monstruosa, se va empequeñeciendo, también va sintetizándose, comprimiéndose aquello. El Picasso como torero va dominando la escena, quiere como ridiculizar aquel monstruo que aparece en la plaza. Este sería el sexto estado. ¿Veis? Los órganos sexuales son pues muy explícitos, la cabeza cada vez más pequeña, va sintetizando aquello. El séptimo estado, veis aquí, cada vez aparece más la línea, va desapareciendo la mancha. Los colaboradores que estaban con Picasso en ese taller, ayudándole a estampar, pues estaban algunos un poquito, les gustaba mucho más ese toro inicial bien elaborado que esto otro. Además, él arañaba, rascaba la piedra enormemente, algo que es como una transgresión técnica de la litografía, pero decían, Picasso escuchó atentamente todo lo que decían sus maestros y después hizo lo que quiso, hizo lo contrario. Eso, bueno, lo puede decir Picasso o alguien que ha asimilado, que tiene esa capacidad para asimilar la técnica, que es muy importante, pero hasta un momento en el que llega a dominarla y ya actúa como con una especie de intuición, sabiendo cómo van a responder los materiales, y a él además le gustaba provocar a los que tenía al lado. Este sería el décimo estado y... a ver, un momentito. El décimo, pues falta el último. Me olvidé del último estado, que lo veréis. Allí arriba vemos toda la serie. El último, ¿lo veis ahí? Una cabecita como de alfiler, con unos cuernos que parecen de antenas de insecto. Bueno, un estampador que estaba en el taller estaba pues asustado. Algunos decían, Picasso pues ha terminado donde debería haber empezado. Lo normal en un proceso es empezar haciendo, colocando lo que habíamos visto antes en otro cuadro, unas líneas, esas líneas irlas completando hasta llegar a un desarrollo final donde la imagen... Pero aquí, lo que él, como en una corrida de toros, este último estado sería el estoque final que le dio al toro. Ahí es donde lo aniquila. Y es interesante, habéis visto, ver alguna de las imágenes de esa serie del toro, pero es mucho más interesante ver todo ese proceso, todo ese conjunto. Es curioso que artistas después, como Jasper Johns, artistas norteamericanos o Lichtenstein, pues han utilizado esa
han querido evocar esa serie del Toro que les sorprendió mucho porque mostraba ese proceso creativo. Y Jasper Johns, por ejemplo, tiene una serie, Numerals, titula él esa serie, empieza por el 0, también en una piedra litográfica, empieza el 1, hace una serie de estampaciones de ese primer estado, cambia borrando y transformando, estampa el 1, después el 2, el 3, hasta el 9, y les gusta esa idea de transformación, de juego, el ver cómo las técnicas van desarrollándose, el mostrar el trabajo bajo ese concepto de serie y bajo esa idea de proceso, les es muy atractivo. Vemos aquí, en otra franja, aquí en horizontal, otro artista que muy influenciado, más próximo al toro que hemos visto arriba, Lichtenstein, con esa serie Bull, otro toro, un buey en este caso. Los artistas del pop pues utilizaban imágenes de imágenes que sacaban de contexto. Por ejemplo, en este caso, ese primer buey pues podía estar sacado de una lata de conservas de caldo de carne o de carne concentrada. Él trabajó sobre esa imagen, elaborando un segundo estado, mezclando técnicas de silografía o con serigrafía, metiendo color. En ese tercer estado descompone la figura, ya haciendo como una especie de guiño a los trabajos cubistas de Picasso, descomponiendo la forma del toro, desdibujándolo. En ese cuarto estado hay una especie de diálogo o de guiño también a las pinturas de Mondrian que hemos visto antes, de esas líneas ortogonales. El toro ya apenas se vislumbra, se queda más irreconocible. Hace guiños a Kandinsky, a artistas de las vanguardias, y fijaos, aquel que vemos allá, ya muy abstracto, ya no tiene que ver nada con el toro, pero es esa evolución de esa imagen inicial. Bueno, al final del todo vuelve al inicio, vuelve a otro toro muy similar a ese segundo estado. Bueno, quiero mostraros con esto esta especie de juego que puede suponer la práctica artística, y en estos artistas pues queda bastante bien reflejada y es bastante evidente de esta forma. Aquí abajo vemos ese rinoceronte que hemos visto antes, y a la derecha vemos como unas pinturas rupestres, los bueyes del Tassili, que posiblemente hablaba de la memoria y en ese tiempo, en ese transcurso de la creación del toro, Picasso, para ese último estado, ese toro con cabeza de hormiga, pudo tener presente unas figuras de bueyes representadas pues en el Sáhara, y una zona donde se han encontrado muchos restos prehistóricos, muchas pinturas rupestres de manadas de bueyes, y es curioso que son muy similares. Los bueyes tienen unos cuernos que parecen antenas. Me hubiera gustado mostrar otra diapositiva donde esto se refleja mejor, pero quizás lo veis, como esta pantalla es tan grande, lo podéis ver. Y aquí abajo vemos lo que quizás Picasso, cuando se planteó la serie El Toro, también conocía esa obra que hemos visto al principio de Van Doesburg, esa transfiguración de la vaca en la que llega a esa síntesis. Pues esto es lo que os quería mostrar. El proceso creativo, pues a través de la evolución que tiene una obra, hemos visto cómo con el cine, hoy día con el vídeo, con los medios digitales que tenemos, eso podemos apreciarlo bastante bien, pero la obra gráfica permite de una forma muy directa mostrar ese devenir, ese transcurso. A los que estamos interesados en el arte, el conocer cómo se genera, cómo entrar en la mente del artista de esta forma, pues es especialmente atractivo. Bien, con esto acabo. Espero que os haya gustado esta charla. Gracias. Y después, bueno, ese proceso lo vais a ver sobre esta pintura. No sé lo que voy a pintar, pero lo que salga. Sí.
Bien, la verdad es que no sé qué pintar. Sí, la exposición que se inauguró ayer tiene como título Observadores, coleccionistas y buceadores. Si veis esa exposición, veréis eso. Antes he hablado de la curiosidad. La idea de observar es más para mí, más que mirar. Es mirar y analizar y a mí me atrae esa idea. El coleccionista, yo soy un coleccionista. Tengo mi estudio y mi casa lleno de cachivaches, de todo me gusta y es una manera de relacionarme con las cosas. Y también buceadores. Muchas de mis obras tratan de personajes que están bajo el agua, están rodeados de peces. Me gusta, bueno, yo soy de Ibiza, soy en medio del Mediterráneo y pasé mi juventud más bajo el agua que fuera del agua. Ese mundo submarino me es atractivo, quizás esa especie de evasión me permite ese mundo del silencio. Había una película, no sé, de Cousteau en los años 50 o 60, que era eso, y invitaba a pensar. Yo en mis cuadros utilizo personajes donde la mirada es uno de los elementos importantes, personajes rodeados de colecciones de animales o observando animales, muchas veces peces, pájaros, insectos, y yo lo que voy a hacer, pues lo que he hecho en algunos cuadros, pues un observador pues lo voy a meter en una pecera, observando a unos peces que están en una pecera. Y voy a intentar primero, más o menos, a ver, sí, vamos, esta sería la... Vamos a dibujar de una forma muy libre, sin regla, a ver cómo me salen las rectas estas, pues lo que sería, bueno, yo cuando dibujo una pecera, dibujo esquemáticamente lo que puede ser una pecera, un recipiente que va a contener esos, podría ser, sintéticamente, pues podía ser esto, la perspectiva de, vamos a ver, eso es lo que me permite situar aquello. No sé si me ha salido bien. Vamos a ver, un señor, a ver. ¿Visteis antes, cuando hemos mostrado lo de Matisse, que los arrepentimientos, los borrados esos quedaban registrados en la a ver. Quiero, bueno, un señor, siempre son dibujos bastante esquemáticos los míos. Los peces tienen una forma muy simplificada, las figuras también bastante simplificadas y las formas, bueno, y son trabajos que pueden ver los niños también. Quiero que llegar a la gente. Ayer me llamó la atención, vino algún padre y la madre con los niños y recuerdo que se lo pasaron bien, viendo peces, observando animalitos en la exposición. Uno de mis cuadros pues les atrae sobre todo a los niños.
yo voy a situar los elementos que mis peces son más o menos esto, una forma como aquí están observándose estos dos personajes, pero ese pez a lo mejor está en esa pecera con otros. Vamos a intentar. En todo momento, mientras estoy dibujando, pintando, yo ahora estoy situando las imágenes en este lienzo y estoy pensando también en la estructura que va a tener todo. Trato de buscar como un equilibrio en esa composición, en esas formas, cuando veo que posiblemente lo tenga desde el principio o eso vaya produciéndose a lo largo del desarrollo de la pintura. Aquí le vamos a colocar los ojos, los peces. Más o menos esto sería, vamos a ponerle aquí esto y vamos a ver. Bueno, más o menos sería esta la composición. Un señor que se asoma a una pecera que contiene peces rojos. Pues vamos a utilizar los colores. Me he puesto un delantal porque yo suelo mancharme mucho cuando pinto. Suelo pintar mucho en plano. Posiblemente en algún momento coloque el lienzo en plano para poder trabajar más cómodamente según pinto yo. Y voy a sacar de aquí, pues, dime. Bueno, si tenéis otra mesa, no sobrará, ¿eh? A ver, yo tenía por aquí esto. Vamos a utilizar. Vale. Esto es uno. Yo había traído también. Bueno, los colores que se han comprado parece que son primarios: rojo, azul, amarillo, negro, blanco y un ocre. Sí, los que creo que le comenté a Juan que yo he traído también, posiblemente, he traído, a ver, alguno. He traído un azul ultramar que a mí me gusta mucho, lo he traído en gouache, pero que lo puedo mezclar perfectamente con esto otro. Y este acrílico que también creo que es ultramar. A ver si lo tenía en mi estudio. Sí, podremos. Lleva ya tiempo y no sé si estará. Estos platitos para la pintura acrílica pues vienen bastante bien como paleta. A ver este. Bueno, me gustaría colocar el lienzo en horizontal, pero no veríais nada.
y quiero que lo veáis. Voy a hacer, quizás acabe después en horizontal esto, pero ahora vamos a hacerlo así. A ver. Yo suelo meter bastante materia en mis pinturas. Mezclo los pigmentos con látex, eso se convierte en una pintura acrílica, y meto también como carga arenas para que le den cuerpo a la pintura. Y suelo trabajar mucho en plano. Aquí lo haré pues de esta forma, como lo estamos viendo ahora. Y va a ser una pintura bastante diluida, lo que podemos hacer en este tiempo y con estos medios. Me gusta crear el efecto como la tinta, el agua va actuando y va el efecto de agua como va reflejándose a través de esto mismo, que estos chorretones que están cayendo ahora, si lo hiciera en horizontal, irían creando como unas formas más orgánicas, más que tendrían que ver más con el agua. No, esto, a ver. A ver. Yo normalmente en mi estudio suelo estar como muy solo, como mi cueva, trabajando. Me impone mucho, no os veo, pero sé que estáis ahí y esto es extraño en mi manera de pintar, el estar rodeado de gente.
Bueno, quiero crear pues ese efecto de agua. Empiezo ahora manchando y acabaré en horizontal creando pues las formas que me interesan, las estructuras en la pintura que creo que irán bien. A ver esto cómo es. A ver este color. Quiero ver. Yo en mi estudio suelo trabajar en silencio y me es extraño el tener que estar, pero voy a intentar comentaros lo que estoy haciendo ahora, que es, bueno, intento meter un poco más de... veo que está demasiado bueno, he colocado color en ese fondo, en esa pecera, en ese agua, pero quiero ahora a mí lo que me gustaría es que ahora mismo todos tuviéramos un lienzo, cada uno en su mesa, y que estuviéramos pintando. Me resulta un poco violento el estar yo solo aquí, pasándomelo bien. Yo en mi estudio tendría una serie de botes con los colores preparados, colocaría mi lienzo en horizontal y iría pues chorreando también la pintura sobre el lienzo para... Sí, sí, sí. Ah, está esa mesa, sí. Ahora después, ahora después. Ahora voy a empezar a situar un poco la escena esta y después me pondré con la mesa. Bueno, vamos a utilizar donde tenemos el...
yo últimamente pinto, bueno, no pinto detrás del lienzo, pero por los laterales también, ¿eh? Entonces no necesito marcar de esa manera mis pinturas, las puedo colgar tal cual en... Con algunas pinturas uno debe conocer, conforme va pintando, va conociendo cómo reacciona esa pintura, si seca muy rápido, si seca muy lento y cómo interaccionar con la misma pintura. Es amarillo también. ¿Cuánto tenemos de tiempo para en la película esa de Picasso, donde todo transcurre así como una animación? Comentan, él y Clouseau, parece que esto se ha hecho en 5 minutos. Y pregunta, ¿cuánto tiempo ha transcurrido en la realización de esta pintura? Miran el reloj y han transcurrido 5 horas. Bueno, se les iba el tiempo a uno y a otro en esa... Voy a darle color a los peces porque veo que la pintura seca, el acrílico seca bastante rápido y quiero que seque para que no se me mezcle después demasiado con el azul que pondré a continuación. Voy a intentar ver si los pinceles estos son nuevos y están un poquito apelmazados al principio ya. A ver, había un amarillo aquí. Es importante, bueno, la textura que dejas con la pintura, la cantidad de carga o hacerlo todo muy diluido o darle a unas partes de la pintura una cierta materialidad o
o incluso el sentido, la pincelada, la masa de pintura que pueda tener aquello. Bueno. Normalmente son colores los que suelo utilizar, pues esos rojos, azules, ocres, en este caso, variantes de esos colores, ese rosa o ese color carne que hay en este personaje. Y el azul sí que me interesa que tenga una variedad de tonalidades que sean como sugerentes. Me gusta el ultramar, me gusta el turquesa, son colores que se identifican con el agua. No sé si os estoy aburriendo. Yo es como una representación de teatro. Yo ahora soy como un actor que en mi actuación estoy pintando un cuadro. Eso es divertido. A mí los ojos son importantes y suelo marcar tanto en los personajes como en los peces los ojos, la mirada. Bueno.
Siento no estar comentando ahora cosas. Estoy intentando centrarme, dibujar un poco a este señor. Me da la sensación que llevo una diadema o algo, estoy notando aquí en el pelo. Voy a necesitar un poquito más de este.
que me gustaría, bueno, cambiar el agua esta, sí, sí. Ah, vale, gracias. Porque... ¿Qué me aconsejáis? ¿Un buceador que pesca un pez? ¿Una pecera que pesca un buceador? ¿Unos peces que atacan al pescador? Sí. Sí, bueno, a ver, lo que sucede con las obras, que llega, es lo que le pasa a Picasso. Los que estaban alrededor decían, déjalo, déjalo, esa obra puede ir para adelante, para atrás, o puede... Ese es quizás el reto, el decir cuando una obra está acabada es una de las cosas más difíciles. Pero yo voy a intentar seguir. No, tenía planteado, pues, seguirlo un poquito más. ¿Qué hora es? ¿A qué hora acabamos? ¿12:30? ¿12? Vale. Sí. Lo que os he dicho antes, pintarlos. Después acabaré pintando por detrás, ¿no? Es raro en mí, pero me está saliendo bastante recto esto. A ver aquí, si tenemos suerte.
Ahora bueno, después, ahora me voy a poner pintura en las manos, me tendré que lavar, pero después pondré el cuadro en la mesa un poco. Ahora ha salido por ahí un goterón. Así que creo que ¿dónde es mejor ponerlo? ¿En esa mesa? Bien, pues ahí vamos a ir. No, puede ser ahí, ¿no? O si queréis, o aquí tenemos las cosas más cerca. Sí, si me ayudan la traemos un poquito más aquí. Aquí que tenemos la paleta cerca. Sí. A ver si tengo una cosa que quería haber traído. No está. Pero bueno. Esto después lo que no podemos es colocarlo vertical porque quedaría el cuadro lleno de chorretones. Ahora quiero que los chorretones vayan siguiendo más o menos ¿Conocéis la obra de Pollock o una película que hubo sobre él, que trabajaba con una técnica que le llamaban el dripping, el chorreo, el salpicado de... A mí esa técnica, pues aquí en este cuadro, pues
no me viene mal para simular el efecto este de aguas. Intento dirigir el salpicado este. Vamos a ver si... Pues ahora mismo no, pero lo que sí podemos es tener algún recipiente, mira, este por ejemplo con agua limpia, ese con un poquito y tener, sí, porque, joder, ahora ha caído un pedazo de chorretón ahí que, pero bien, lo aprovecharemos aquí. A ver, ¿dónde estaba? Este es carboncillo. Yo lo utilizo bastante. Normalmente son comentadas estas, sí. Y ahora, bueno, estoy intentando pues añadir algunos elementos aquí a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, aquí hay uno.
quiero deciros que yo para nada soy un pintor limpio. Cuando me mancho, y mancho bastante, aquí me estoy conteniendo. Ahí va. ¿Qué? Todo el caos que hay ahí de gotas y de pintura dentro de la pecera, quiero que aquí fuera quede como más uniforme. Esto contiene pues aquello que sucede ahí dentro. Entonces voy a intentar perfilar un poquito más esto de aquí, que actúa como una especie de marco. Porque en una pintura es tan importante el marco como la pintura, todo es uno. Entonces, hay muchas pinturas que desmerecen por el marco con el que han sido presentadas o marcadas. Yo quiero que este color azul casi ultramar pues sirva para sacar o presentar mejor eso que está sucediendo ahí dentro del cuadro. Esa especie de pecera, ese personaje que observa a esos peces. Aquí, a ver si podemos hacer un color con esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues hemos llegado a un momento en el que creo que, bueno, que puedo intervenir más, pero también puedo cargármelo. Entonces, podemos dejar que repose para que la pintura se evapore, esta que ha caído encima. No puedo levantarlo porque habría... Bueno, pero yo creo que sí, que lo podemos dejar aquí ya,
¿Qué podemos hacer mientras se seca? Sortearlo, pues el sorteo. Yo no sé, alguien había traído un secador, ¿no? Un secador de esos de... Bueno, podemos poner no muy cerca para que no mueva